Y ahora, el más grande de los maestros musicales de los 7 mares, que soy yo, ha reunido a las más bellas jovencitas debajo del mar para la más maravillosa presentación. ¡Tomen sus lugares, señoritas! Somos vecinas de Tritón, el padre amoroso que nos nombró la cona. El viento salado soplándote a la cara. Es un día ideal para estar en el mar. ¡Un humano! Nunca había visto uno tan cerca. ¡Ay, es muy apuesto! Mira, está respirando. Es tan hermoso. Quiero que sepas que bien estarás. Quisiera poder quedarme a tu lado. Soy igualita, Me gustaría tanto verte feliz. Una chica me rescató. Quiero saber más, mucho más. Que Dios quiera formar parte de ti.
Tiene que el caparazón por esto. ¡Ariel! ¿La bruja del mar? Bueno, estás aquí porque estás prendada de un humano. Bueno, pececita, para obtener lo que quieres, deberás convertirte en humano. ¿Puede usted hacer eso? Pero si es a eso, preciosa, algo que me dedico, ayudar a sirenitas infelices como tú. Bien, he aquí el trato. Yo te convertiré en humana. Todo lo que tú tienes que hacer es lograr que el querido principito se enamore de ti. Y si él te da un beso de amor verdadero antes de que se ponga el sol, serás humana permanentemente. Y para hacer esto, todo lo que quiero de ti es tu voz. ¿Mi voz? Aquí estoy. ¡Ey! ¡Ya vi lo que hizo él ahí! Así es, no hay héroe más grande que yo, Maui, semidios del viento y el océano.
solo se necesita ser grande para ser un gran héroe. Eso es cierto, Mickey. Lo que necesitas para ser valiente y determinado, ya sabes, como la heroína que tratábamos de presentar cuando alguien nos interrumpió. Ver, ¿dónde está la playa? ¿Por ahí? ¿O es por acá? Estos músculos gritan, ¿héroe o qué? No sé si será tu héroe. Tú no eres mi héroe. Ya sé qué pasa aquí. Encuentras la grandeza frente a ti. Sé como yo no encuentras dos. Lo que veías de sucedió. Yo solo sé que ha sido de nada. El mar es siempre soy. No hay que agradecer de nada. Solo una oportunidad de honestamente te explicaré de natural modo cada fenómeno. El mar, el sol, el gas, a veces me voy a hablar de más. El tapiz que en mi piel se ve es el mapa de lo que gané. Por donde fui provoqué mis sucesos. Tan pequeño y bien bajo y no más moderno. Yo solo puedo decir de nada. Por el mundo especial que doy. Muy lejos de todo lo que doy. De nada. Pues no hay nada y gracias. Tú le tienes miedo, ¿verdad? Tú ya basta. Eso no es un corazón, es una condena. Quita esa cosa de mi vista. ¿Quieres que lo aleje? Ay, ya. No, yo voy a guiarnos a Tepiti y tú lo pondrás de vuelta. Si quieres ir a Tefiti, tienes que cruzar todo un océano de maldad. Sin mencionar a Tekar. ¿Has vencido antes a un monstruo de lava? No, ¿y tú? No voy a ir a una loca misión con una mortal. No puedes regresar al corazón sin mí. Y mí dice que no. Fin de la discusión. Oh, persona. Puedes. Seguirá suavemente. Moana, llegaste ya. Moana, escucha, ¿sabes quién eres tú? ¿Quién soy yo? Soy la que ama a mi hijo y a los de año también. Me llama.
pedírtelo a ti. Quiero ver las luces flotantes. Rapunzel, hija, espero que ya no estés hablando de las estrellas. Luces flotantes aparecen sin falta en mi cumpleaños, madre. Necesito verlas en persona. ¡Qué gran día! Bueno, espero que quieras disculparte. ¡Ya basta! ¡Basta! Oh, ¡Ey, tranquilo! Tranquilo. ¿Ya? ¿Calmado? Tranquilo, bonito, tranquilo, ya. Te vi adelante, pero estaba asustada. Y ahora ya no estoy asesinada. ¿Sabes, Clara? Desde hace 18 años, el rey y la reina y todos los ciudadanos del reino sueltan las linternas, soñando que su amada princesa las vea y regrese a casa. ¡Las linternas! ¡Solo mi cumpleaños! Y de algún modo, tengo el extraño presentimiento de que ese sueño se hará realidad. Soy la princesa perdida, ¿verdad? Pues, mira.
el tipo más terríficamente talentoso que hayan visto sus ojos. ¡Presento! Presentando a Noah. ¡Wow! ¡Nunca falles un disparo, Gastón! ¿Gastón? ¿Qué pasa? Estoy destrozado. Vine aquí para mostrar mi talento, pero desgraciadamente tengo muchos talentos para escoger. ¡Ande! Tienes que sobreponerte. No te muerden las luchas como el gran Gastón. Ahí están los culos, soy perdido. Realmente no vistes de más. No hay mal débil el que sea débil. Mi cuerpo cubierto de bellos está. Nadie ha visto como el Nadie estuve tan lejos como el gran Gastón. Trofeos mis muros bailando. Y aunque me consiguen gritando ya. ¿Quieres ser triunfador? No pueden decir, hay cosas para Y su nombre es Hoy es un día de suerte. ¡Ah, bella! Buenos días, aquí está el libro que me prestó. ¿Tiene algo nuevo? Me llevaré Pero si lo has visto 2 veces. Está bonito, tierras lejanas, el príncipe. Si tanto te ha gustado, es tuyo. Pero señor, se lo agradezco mucho. Mirada y esa chica tan distinta. ¿Quién sabe cuál es su interés? En tus sueños seguirá. Con sus libros siempre está. Un misterio para todos ella es. ¿Has pensado que tal vez esta rencilla sea la que rompe el hechizo? ¡Claro que lo he pensado! ¡Irrobable! Tendrás una habitación en la parte de arriba. Puedes ir a donde quieras, salvo al ala oeste. ¡Está prohibida! ¡No te acerques ahí! ¡Oh cielos! Creo que no ha resultado bien, ¡Vamos, mademoiselle! ¡Sí, hay algo que podamos hacer para que tu estancia sea más cómoda. ¡Tengo hambre! ¿Oyeron? ¡Tiene hambre! ¡Mademoiselle!
Es con profunda pública un placer que ayudarnos darle la bienvenida esta noche. Y ahora la invitamos a relajarse, como si fuera la mientras el comedor presenta dignamente su cena. Nuestro huéspedes de la servicio a probar unas herramientas espirituales de mar, su visión de los platos de caminos a querer, frente a mar, no me creo, no importa la vida.
a sus hijos! ¡Ellos en la noche! ¡Estaremos a salvo cuando su cabeza esté colgada en mi pared! ¡Hay que matar a la bestia! ¿Quién está conmigo? ¡Yo! Con valores mi caballo voy. Contamos con las dos para vencer. Para que llegues sin temor al castigo, rechazando cuando cerrado con los
palomitas. Muy bien, veamos. Mi lista dice que el siguiente es un súper talentoso vendedor de hielo. El mejor de todos, cristalino. Mírenlo. Sven, ¿a quién engaño? Vender hielo en invierno es como vender arena en el desierto. Mira el techo. ¡Yo te compro el hielo! Por eso eres mi amigo. ¿Qué necesita la gente? Juegos prefiero que humanos. Si no lo crees así. Dementes la gente, no siente independiente. Nadie es padre, ¿verdad? Solo tú. Oh, gracias, amigo. ¿Qué tal unas zanahorias y luego a soñar? Tu hermana que no quería hacerte congelar el verano. Perdóname, fue mi culpa. Algo me dice que no estás muy a gusto aquí. Estoy bien. ¿Quién es usted? Cristo. ¿Y él es ese? Yo soy la princesa Ana de Arendelle. Me preguntaba si usted ha visto a otra joven por aquí, a una reina, tal vez. ¿Te refieres a la reina que causó esta gigantesca tormenta? ¿Esa? Sí. La vi dirigiéndose a la montaña del norte. Montaña del Norte. Quisiera que me llevara ahí. ¿Por qué? Bueno, creo que todo empezó el día de la coronación. Personas reales, aún muy será. La locura me encanta. Siempre había una puerta cerrada al amor. Y de pronto yo te descubro a ti. Estaba pensando eso mismo porque siempre he buscado un lugar para ti. Tal vez lo olviden por la fiesta, esta marcha de aquí. Junto a ti, Regresar a
Hola, majestad. Nos gustaría su bendición. Para nuestra boda. ¿Boda? Estoy confundida. Bueno, no hemos resuelto todos los detalles todavía. No, Ana, espera. Nadie tendrá una boda. ¿Nadie qué? No te puedes enamorar tan pronto. Claro que sí, cuando es amor de verdad. Ana, ¿tú qué sabes del amor de verdad? Más que tú. Tú solo rechazas a las demás personas. Deseas mi bendición, pero la respuesta es no. Ahora, disculpe. Las puertas se cierran. ¿Qué? Elsa, no, no, espera. ¡Devuélveme mi guante! Elsa, basta. ¿Alguna vez te hice algo? ¡No sigas, Ana! No, ¿por qué? ¿Por qué solo me rechazas? ¿Por qué te da tanto miedo? ¡Dije silencio! Se asustó. Elsa no es mala. Ella jamás haría algo como esto. Por eso yo seré quien la busque. Yo voy contigo. No, te necesito aquí. Te harás cargo de alguien. Por mi honor. Dejo al príncipe Hans a cargo. No quiero que te haga ningún daño. Es mi hermana, Hans. No me lastimaría jamás. Por eso debo encontrar a mi hermana. Alto, ¿querías casarte con un hombre al que apenas conociste? Sí, pero dime, ¿me llevarás a la montaña del norte? Ya fueron a comer juntos. ¿Y si sus modales no te gustan? ¿Y qué tal si no se limpia la nariz? ¿Por qué su nariz? Y se distrae. Disculpe, señor, él es un príncipe. Si es hombre lo hace. ¡Ew! ¡Ay, eso no importa! ¡Es amor de verdad! ¡Wow! No imaginé que mi invierno fuera tan maravilloso. Turquesa, o tal vez amarillo, nada es novia y amarillo. ¡Qué asco! ¿No es verdad? Tú no espantas. Soy yo, me perdí en la horrorosa oscuridad súbitamente. Tranquilo, espera un segundo. Oh, gracias. Ahora hay que iniciar otra vez. Hola, ¿cómo están? Soy Olaf y adoro los abrazos. Hola. Es cierto. Hola. Hola. Dime, ¿Elsa te creo? Sí, ¿por qué? ¿Sabes dónde está? Sí, ¿por qué? Te diré por qué. Solo ese nos podrá ver. ¿El verano? Oh, no sé por qué, pero siempre me gustó la idea del verano. El sol y cosas calientes. ¿En serio? Tal vez no tengas mucha experiencia con el calor. No, pero a veces me gusta cerrar mis ojos e imaginar cómo sería si arribara el verano. Soplar, dientes de león pueden soplar, hacer lo que hacen el verano. Refrescar, vivir la vida hermosa y broncearme en el verano. La brisa estival que a la nieve alejada, saber qué pasa al hielo cuando
No dejes ser, buena chica, tú siempre debes ser. Hace abrir tu corazón, pues ya se abrió. Libre soy, no puedo contarlo más. Libre soy, libertad sin vuelta atrás. No imaginé de lo que era capaz. De verdad siento lo que pasó. De haber sabido, yo te... No, descuida. No tienes que disculparme. Pero por favor, ya, vete. Ya no me rechaces más. No te enciendes más. La distancia ya no hay que conservar. Pues finalmente y como nunca, ya puedo entender. Finalmente y como nunca, lo podremos resolver. Enfrentemos el problema unidas, ya no vivas con temor. Pues finalmente y como nunca, te acompañaré. Vuelve a tu hogar.
relación juntas. Un acto de amor de verdad descongela el corazón. Tienes que besarme. Esta congeló mi corazón y solo un acto de amor de verdad me salvará. Oh, Ana. Si hubiera alguna persona aquí que te amara, Dijiste que me amabas. ya solo falta que me saca de esa y recupere el verano. No, por favor, ayúdame. Hola. Oh, no. Me equivoqué respecto a él. Ni siquiera sé qué es el amor. Descuida, yo sí. Amor es. Pensar en la felicidad del otro en vez de la tuya. ¿Recuerdas cuando Christoph se esforzó por traerte con Hans y se fue para siempre? Christoph, ¿me ama? Wow, ¿en serio no sabes nada sobre el amor? ¿O sí? Tengo que ir con Christoph. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ya sé por qué! ¡Vámonos! ¡Elsa! ¡De esto no puedes escapar! Solo cuida de mi hermana y ya. ¿Tu hermana? Dijo que congelaste su corazón. Yo traté de salvarla, pero ya era tarde. ¡Ella ya no existe! ¡Por tu culpa! Nunca más la cerraremos, Ana. Hola, chicos. Deslice y bote, deslice y bote.